Buenas tardes, señores. Muchas gracias por atender esta invitación a este foro sobre ventas consultivas. Tenemos dos expertos este día en nuestro foro. Tenemos a Libardo Bencardino y a Julio Restrepo, que nos compartirán sus experiencias y todo el bagaje que tienen en este mundo de las ventas. Usualmente el proceso de ventas ha variado un poco respecto a lo que conocíamos hace mucho tiempo, y en nuestra consultoría hemos recibido muchísimas preguntas de cómo mejorar este proceso de ventas, cómo hacerle seguimiento a los vendedores, y muchas empresas que no usan herramientas específicas han fallado. Hablábamos hace un momento con los panelistas sobre el proceso de las startups. Muchas startups tienen modelos de negocio no planteados sobre la realidad. Los productos son muy buenos, pero fallan en el momento de monetizar estos productos. Sin más preámbulos, voy a iniciar presentándolos. Libardo Bencardino es director comercial, account manager y key account manager de Repretel, Ericsson, Anixter y Balloon, donde ha generado ventas cercanas al $1 billón americanos. Ahora es CEO fundador y business developer de CS donde ha implementado con gran éxito modelo innovador para las ventas profesionales de tecnología para la TAM. Julio Restrepo es Customer Success Executive y Enterprise Success Program at SAP. Tiene cerca de 24 años de experiencia, ha trabajado en Emcali, Emtelco, Oracle, y actualmente dirige un programa especializado en SAP donde se monitorea el proceso de ventas y todos estos puntos. Para las personas que están en el público, por favor, compartan sus preguntas. Vamos a tener 5 o 10 minutos al final para que ustedes le pregunten directamente a los panelistas. Vamos a pasar a preguntarle a Libardo el primer punto: ¿por qué fallan los vendedores? Bueno, muchas gracias, Cayo. Muchas gracias a todos por estar presentes. También hay que hacerse la pregunta, no solamente por qué fallan los vendedores, sino por qué fallan las organizaciones en los procesos de venta. Pero el punto indiscutible de fallo en un vendedor es prometer lo que no puede cumplir. Ese es el pilar de un vendedor, es su imagen y su respeto ante los clientes. Es muy importante que lo pueda mantener. En otros puntos que podemos mirar es sucumbir ante la presión de ventas de las corporaciones. Si tú ves estadísticamente, los vendedores son uno de los grupos que son más afectados en temas de estrés, en temas de manejo de presión, y es muy importante mantenerse calmo en todos estos procesos, y sobre todo cuando hay situaciones de caída de mercado que generan la imposibilidad de generar nuevos ingresos. Otro punto importante es no estar preparado para hacer una venta con su cliente. Hay que informarse, hay que prepararse, hay que saber cómo es el comportamiento natural de su cliente, y estar muy preparado a no generar una comunicación de una sola vía donde el vendedor es el que está proponiendo o digamos, mostrando su producto o servicio, sino tiene que tratar de buscar que la conversación sea más del cliente hacia el vendedor, buscando cuál es la real necesidad que tiene el cliente para ser solucionada. Esos son los puntos que quería comentar. Dale, muchas gracias. Yo la verdad, me gustaría complementar la respuesta. La verdad estoy de acuerdo en todos los puntos, y en lo que hemos vivido en el entorno corporativo. Muchas veces parte de la destreza que debe tener el vendedor no solamente está de cara al cliente, sino en cómo manejar los tiempos que espera la organización para la que trabaja. Y yo te diría que, complementando la información que nos dio Libardo, hay un tema que es fundamental y se llama disciplina. Digamos que el gran vacío que tenemos nosotros en Latinoamérica en general entre nuestros vendedores
y los vendedores de geografías como Estados Unidos o vendedores como geografías como Europa, está en la disciplina, ¿sí? Las ventas no son un ejercicio automático, es decir, esto no es una cadena de producción. Si yo hago todos los pasos, el resultado final no necesariamente es positivo, ¿sí? Y con ese ejercicio viene un tema donde lo único que realmente podemos controlar nosotros en ventas es el proceso. Porque como decía un amigo mío, el vendedor compra por sus propios, el comprador o nuestros clientes compran por sus propios motivos. Entonces, al final, nosotros ejecutamos un proceso. Ejecutar ese proceso nos ayuda a manejar ansiedad, a controlar muchos de los temas que planteaba Libardo ahora en sus comentarios. Pero al final, fallamos como vendedores en la disciplina de ese proceso o en el entendimiento de ese proceso. Y en el otro punto donde fallamos, que es un tema de personalidad y de muchas cosas en el medio, se llama autoengaño, ¿sí? Porque muchas veces en la misma ansiedad tratamos de creernos cosas que no nos han dicho o de interpretar y asumir temas que no son realmente la realidad en la que tenemos en la relación con el cliente. Ok. Ok, miren que es muy interesante ese proceso que ustedes mencionan, porque los vendedores tal vez, nosotros los veíamos siempre como que estaban allá en la nube, ¿no? Es la gente que está generando el ingreso, son las personas que están generando todos los eventos y todo el forecast del próximo año lo están cumpliendo ellos, pero al final el problema es que muchas veces entiendo que no se siguen los pasos. Voy a continuar con la siguiente pregunta, es ¿qué formación deben tener los vendedores en este momento? Claro, si quieres arranco yo ahí. Mira, cuando me pasaste la pregunta me pusiste a pensar, porque aquí hay dos temas y dos momentos, ¿sí? Hoy estamos con las organizaciones, estamos hablando y estamos súper enfocados en ventas digitales, ¿sí? Ujú. Pero el ejercicio de una venta digital no borra el skill y la preparación más importante que debe tener un vendedor, y lo dijo Libardo ahora, y se llama escuchar, ¿sí? La principal habilidad de un vendedor, y yo tengo problemas para eso, ¿sí? Así que me tengo que preparar antes de llegar a una reunión con un cliente, es tener la disposición de escuchar y escuchar de forma activa, ¿sí? El otro tema que me parece fundamental es el entendimiento de su portafolio, es decir, entender la caja de herramientas con la que cuenta para agregarle valor al cliente y luego entender la industria de su cliente para con esas dos piezas anteriores, si escuchó correctamente y conoce su portafolio, poder construir soluciones para los problemas que le ha planteado el cliente. Okay. ¿Vale? Y me devuelvo un pedacito al comentario que hice al inicio, y es, las ventas digitales no te cambian la necesidad de entender mejor a tu cliente, ¿sí? Cambiamos el medio, pero la ejecución y lo que tenemos que hacer en el back sigue teniendo los mismos retos de conocimiento, destreza y entendimiento de la problemática de los clientes, de la industria y de los retos que están tomando cada día. Ok, ok, muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es tu visión respecto a esto, Libardo? Bueno, totalmente de acuerdo con Julio en sus comentarios. Yo quisiera adicionar algo. El vender es un arte y el vendedor tiene que amar su profesión eh, más allá digamos, el beneficio económico de hacerlo. Está más en la satisfacción personal que se tiene al realizar una venta. Y digamos que la venta no se concluye simplemente con recibir una orden de compra o recibir el dinero del cliente, sino es un proceso que nunca va a terminar. Siempre tienes que estar acompañando a tu cliente en todo el proceso, incluso durante la implementación o la entrega de lo que te está comprando el cliente. El vendedor tiene que prepararse mucho
en la práctica. O sea, esto no es muy difícil a aprender a ser vendedor en el libro y en el papel. O sea, hay que practicar mucho. Yo estuve en unos cursos en Ericsson, cuando estuve en Ericsson, donde nos grababan mientras hacíamos la venta y después nos analizaban todas las expresiones, eh, los comentarios, cómo manejábamos la conversación con los clientes. Son realmente unos entrenamientos muy importantes que se ha perdido digamos, el natural de hacer estos entrenamientos con los vendedores, porque las organizaciones, por reducciones de costos, están tratando de colocar ahorita al vendedor directamente frente al cliente sin tener una preparación adecuada. Y esto lo que resulta es en un total fracaso del plan de negocios de cada una de las compañías. Ok, muy interesante, Libardo. Quisiera continuar contigo, ¿qué hacer cuando el proceso de venta se vuelve más complejo? Pues yo realmente te digo que el proceso de venta es complejo por naturaleza, o sea, nunca, y es totalmente cambiante. No hay un proceso adecuado de venta o que sea el más idóneo. Siempre tiene que trabajar bastante la intuición del vendedor en cómo acercarse al cliente. Eh, Hace 20 años se consideraba que un buen vendedor era el que más contactos tuviera y, digamos, más relaciones tuviera con las diferentes personas del medio. Hoy en día es realmente tratar de entender y conocer al cliente tanto como corporación como por persona que está a cargo de hacer la compra. Eh, Hoy en día, digamos, la mayoría de los clientes están trabajando con unas organizaciones de compras muy fuertes y estas organizaciones de compra estudian y tratan de conocer cualquier tipo de metodología de ventas para estar preparados para hacer una compra efectiva. Entonces, la labor del vendedor y de las organizaciones es adaptar los procesos de venta muy rápido a la forma cambiante como están comprando las empresas. Muchísimas gracias, Libardo. Mira que muy interesante porque hace tiempo el proceso de reclutamiento de los vendedores estaba basado en algo que tú mencionaste, es cuántos contactos tiene, qué tan bien conocido es en el mercado. Pero quisiera escuchar la posición de Julio respecto a esta pregunta. Gallo, yo creo que Libardo tiene ahí un punto que cada vez, no, yo creo que sigue siendo relevante los contactos, y hay un tema que él planteó en la primera respuesta que dio, y es la marca personal del vendedor. Es un tema súper importante en su trayectoria, ¿sí? Al final terminas vendiendo para para la compañía 1, para la compañía 2 o para la compañía 3 en algún momento del tiempo, ¿sí? Pero tu credibilidad, la forma en la que atendiste a ese cliente, realmente, a ver, en tecnología siempre hay problemas, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en esta industria, eh, como decimos como dicen las personas en la industria de software, que es donde estoy ahora, estamos en una industria medio inventar, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que estar cerca de nuestros clientes y acompañando el proceso de no solamente la venta, no después de la venta. Que entender que si hoy trabajas para la compañía 1, mañana cuando estés en la compañía 2, te van a abrir la puerta nuevamente justamente por eso. Porque estuviste ahí, porque cuando los problemas se presentaron, también ayudaste a gestionar y a resolver los temas. Para ir a tu pregunta específica, yo creo que en mi casa me dicen que si algún día no me toca una fácil, y la verdad es que todos los negocios tienen un nivel de complejidad alto, ¿sí? Independiente de donde estés, nosotros tratamos de entregar a los vendedores una mentalidad
o de transmitirles una visión, más bien, que es, la verdad es que vender $100,000 o vender $1,000,000, o en la industria donde estaba Libardo, donde vendía cientos de millones de dólares en una transacción, ¿sí? Tiene muchas veces exactamente el mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces, si te cuesta lo mismo vender $10,000 a vender $1,000,000 o vender $50,000,000, pues ¿a dónde vas a apuntar? ¿Sí? Y va a depender mucho de en qué industria estás. Digamos que la industria de telecomunicaciones tiene unos tamaños de negocio que son distintos a los de software, ¿sí? Y el modelo y la complejidad obedece a muchas cosas que yo quisiera tocarlo en la pregunta, en una de las preguntas finales, porque para mí, con mi escuela, con mi formador, con uno de mis mentores y mis amigos dentro del proceso, hay metodología para esto. Lo describí ahora Libardo y decía, no, es que nos entrenan para leer el comportamiento de las personas, pero lo que tenemos que entender es cuando le vendemos a grandes corporaciones, sus compradores también se entrenan para trabajar con nosotros. ¿Sí? Y ahí, cuando tienes la fortuna de estar respaldado por un producto bueno, pues el proceso de venta es más simple, pero no quiere decir que sea fácil. Porque digamos que si uno cree en lo que tiene al lado, si uno cree en lo que tiene en su caja de herramientas, la forma en la que entregar los mensajes es mucho más contundente. ¿Sí? Pero para eso nos entrenan. Para leer con quién estamos enfrente, entender los canales de comunicación correctos, entender el tipo de información que vamos a compartir dentro del proceso y de esa forma ser mucho más efectivos tanto en recoger la información que necesitamos como en entregar los mensajes en el nivel correcto y de la forma correcta. Entonces, resumen de la respuesta, te diría, cuando el proceso es más complejo, se requiere mucha más preparación, mucha más planificación y un equipo mejor formado. En procesos de venta complejos, la clave es, la verdad es que hay que planificar, hay que entender y como lo decía Libardo, hay un olfato comercial, ¿sí? Hay unas características que tiene ese vendedor nato que muchas veces encuentra conflictos en ciertas organizaciones, pero que él de forma intrínseca ejecuta un proceso de venta consultiva, ¿sí? Entiende y ejecuta muchas cosas. Muchas veces arrancamos en procesos de ventas y después de algún tiempo encontramos que seguimos una metodología, pero no lo hacíamos de forma consciente, ¿sí? Toda la descripción que ha hecho Libardo de muchos elementos en las respuestas obedece a un proceso de venta consultiva, ¿sí? Obedece a que entender a las personas y los roles que juegan esas personas, sus personalidades, ¿sí? Eso nos ayuda a definir los canales de comunicación, la importancia, lo que tienen, qué rol van a jugar dentro del proceso de ventas, pero eso tiene estructura. Para eso existe un proceso, para eso existe formación dentro de ese modelo. Estás en mute, Cayo. Mira que muy interesante lo que mencionas, porque hace muchos años yo recuerdo, por ejemplo, los negocios que se hicieron con Oxel, los negocios que hicieron con Celcaribe, o algunos negocios que se hicieron con AT&T. Pues eran negocios enormes y negocios multiaño de 100, 200 millones de dólares en su momento, y pues la industria ha cambiado mucho y por eso me gusta mucho que ustedes todavía estén aquí, porque ustedes conocieron ese proceso en ese momento y ahora quien consiga un negocio de ese tamaño en telecomunicaciones, hay que quitársele el sombrero, y más en la industria de software, que es un poquito diferente por el modelo de competitivo, y porque pues ya antes había un unique vendor. Antes era como lo que sucede con las farmacéuticas ahora. Antes era, yo tengo el producto y pues me compras a mí o no le compras a nadie, porque no hay nadie, entonces yo fijo el precio. Pero el modelo de competencia que hay ahora y el modelo de precios que hay ahora es muy diferente. También me gustó mucho algo que tú mencionaste, que es el tema de la, ¿cómo se dice?
lo que tú mencionaste es el tema del conocimiento que tiene el comprador en este momento. Antes te compraba el legal. Básicamente era alguien que iba y te firmaba, las personas conocían un poco de tecnología, pero no, ahora las empresas se han vuelto muy fuertes en el proceso de compra, y estas mesas de compra, por lo menos en la industria de las telecomunicaciones que yo conozco, se han vuelto muy fuertes últimamente. Quisiera escuchar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Existe una desconexión entre los procesos de ventas y los vendedores? Esta pregunta es para Libardo. Cayo, sí. Digamos que el encargado del proceso de venta en realidad es el director comercial o el jefe de los vendedores, de los account managers. Es el que genera un proceso de venta que va de acuerdo a la normativa de cada una de las corporaciones. O sea, un proceso de ventas tú lo puedes generar desde que hay una oportunidad hasta el final del ciclo, que ya es una venta recurrente. Normalmente el vendedor que no se adapta al proceso de venta establecido en la corporación sufre mucho. O sea, es un vendedor que realmente no se siente donde debe estar, porque su proceso natural de venta es intrínseco, como decíamos con Julio. Es muy difícil moldearlo para que siga un proceso estructurado de venta que quieren establecer una organización. Y a veces, cuando se tiene ese proceso de venta ya estructurado, no se tiene muy en cuenta el feedback del vendedor, que no se siente cómodo en ese proceso de venta. Pero es completamente esencial que toda la organización de ventas esté alineada con el proceso de ventas. No solamente los vendedores como tal, sino toda la organización tiene que estar muy pendiente del proceso de ventas. O sea, es claro que si no hay ventas, no hay facturas. O sea, la importancia de los vendedores en las organizaciones a veces se menosprecia un poco, pero es esencial para la sobrevivencia de las empresas. Digamos que es un tema bastante complejo para analizar en unos minutos, pero sí es muy importante que el director pueda ser capaz de modificar los procesos de venta para tomar las mejores cualidades de cada uno de los vendedores. No todos los vendedores son iguales, no todos los vendedores, digamos, tienen un talento especial para lograr la venta. O sea, hay que ser muy flexibles, y yo creo que el punto fundamental que en todos estos años me he dado es: el peor error que puede hacer una organización es fomentar la competencia interna de sus vendedores. Si no logras que los vendedores trabajen unidos sin competir entre ellos, eh, te puede funcionar inicialmente los resultados, pero a mediano plazo es una organización de ventas que muy seguramente va a colapsar. Mira, Libardo, dale, Julio. No, que yo trabajé en una que tiene eso como mentalidad y crece todos los años, pero estoy de acuerdo, es decir, es un tema complejo, es un tema complejo, pero al final son estrategias y es parte del ADN de cada una de las compañías. Me gustaría hacer un paréntesis ahí, porque iba a hablar precisamente de eso, Julio. Ese escenario particular donde se genere esa competitividad interna, ¿tú crees que tiene vida futura? O sea, eso es el momento y la gente se mata por llegar a ese punto, pero ¿se puede replicar ese proceso al año siguiente con los mismos vendedores, o hay mucha rotación interna? Uy, es una buena pregunta. Mira, yo he trabajado primero he tenido muchos jefes argentinos, y eso te forma en unas características diferentes de su forma de ejecutar. Para mí, todas de forma positiva. La verdad es que yo no puedo decir absolutamente nada negativo de lo que he vivido en el proceso,
porque de las peores situaciones y de los años más difíciles hemos salido con grandes activos. Yo, para colocar un ejemplo, yo llegué un año, en esa época terminábamos a mitad de año, el año fiscal, y iba al 3% de mi cuota en el día 364 del año. ¿Sí? Sí. Pero trabajamos 300 días un negocio. ¿Sí? Y en el día 365 firmamos. ¿Ya? Eso cada vez es más difícil de hacer. La respuesta es sí. Se puede hacer, la respuesta es sí. ¿Cómo se consigue? Con mucho trabajo. ¿Sí? Pero sobre todo llevando, porque ese no es el racional que esperamos como directores de ventas después, pues la verdad es que no podemos vivir así. Ese no es el camino. ¿Sí? Entonces al final tenés que planificar y tenés que maximizar el potencial de tu equipo. Fundamental y algo que es muy difícil de lograr y de manejar. La presión que tenés dentro de la organización, porque al final ventas es el que trae los números, con el resultado de ventas se paga la nómina. ¿Sí? Y cuando vos tenés esa presión y estás como manager de ventas, una de las cosas complejas es un manager de ventas que ha sido un vendedor exitoso en sus primeros años, lo que trata en primera medida es de alinear a su equipo de ventas con su estrategia de éxito. ¿Sí? Y ese es un error. ¿Sí? Ese es un error esa es una primiparada de manager. ¿Sí? Y los grandes técnicos de fútbol y en general los grandes coaches y los grandes líderes lo que terminan es entendiendo cómo funcionan sus equipos para darle a cada uno la pieza correcta, el lugar en el campo correcto, la industria apropiada, el producto con el que más tiene afinidad, ¿sí? Para maximizar esa capacidad que tiene ese vendedor de traer revenue para la compañía. Y esa es la tarea. Realmente ahí es donde está la ciencia, y eso implica igual rotar el equipo. No todos los vendedores, es decir, trabajaba en una de las primeras compañías y me decía, no hay gente mala sino mal ubicada. La verdad es que todas las personas son buenas para algo, pero tenías que tener la habilidad de entender para qué, para colocarlos en el sitio correcto. ¿Sí? Mira que... Dale. No, dale tú, sigue, Julio, qué pena. No, y mira, y cuando decís que es desconexión entre el proceso de venta y los vendedores, yo te diría que yo tengo que asegurar como organización que el proceso que yo espero llevar como de ventas sea claro para el vendedor. ¿Sí? En estos escenarios, al igual que en la venta, asumir que él sabe es un riesgo gigantesco. ¿Sí? Entonces tengo que asegurarme de formarlo y que entienda el modelo que tengo. Pero debo tener, como lo decía Libardo, la suficiente flexibilidad y la suficiente inteligencia al interior de la organización, ¿sí? Para poder jugar las fichas de forma correcta, para poderlo, porque si tiene habilidades para vender, si tiene habilidades para escuchar, si tiene habilidades para relacionarse, son piezas que están dentro de la solución, son piezas del proceso, ¿sí? Nadie es bueno en las 7 partes del proceso como yo lo entiendo, ¿sí? Y desde el punto de vista de ejecución hay que entender dónde están sus fortalezas para colocarle ahí mucha más fuerza y entender cómo complementarlo en las partes del proceso donde puede fallar. Somos humanos. ¿Sí? Y su disciplina y su profesionalismo lo que va a hacer es que él mismo trabaje como cuando tenés debilidad muscular en un tema, ¿sí? Comenzás a hacer más flexiones de pecho que sentadillas porque necesitas fortalecer tus brazos o tu pecho. Igual funcionan las ventas, ¿sí? Si yo tengo una debilidad puntual en algo, tengo que buscar la formación en eso para robustecerlo y tratar de ser cada vez de forma integral más efectivo,
Y al final, es que el ejercicio, yo difiero en una cosa que dijo Libardo, que dije, las ventas son un arte, la verdad es que es una mezcla, ¿sí? Las ventas son un arte y una ciencia, ¿sí? Hay una porción que es el proceso, donde la verdad yo lo tengo que ejecutar con disciplina, ¿ya? Método científico, hago A, pruebo, no sé qué, esas cosas existen, eso está documentado. Las ventas consultivas no son nuevas, Cayo. Las ventas consultivas existen desde 1970. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se nos olvida lo básico. Se nos olvida volver a la base, volver a entender que realmente yo tengo que arrancar desde el entendimiento de un problema. Se nos olvida que la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacer es ¿por qué? ¿O para qué? ¿Sí? Y a partir de ahí se construyen muchas cosas. Entonces, para focalizar y cerrar un poquito la pregunta que nos hacías, eh, claro que puede existir distancia entre el proceso de venta y los vendedores. Eso es un tema de conocimiento y formación. Sin embargo, como les decía ahora, el nivel de profesionalismo del vendedor se puede ver en la forma en la que ejecuta el proceso. ¿Sí? Creo que te cortaste, Julio. Esta. Vendedores la saca del estadio una vez, pero la posibilidad de volver a hacer una venta fantástica, de nuevo, obedece específicamente a la capacidad de ejecutar el proceso, un proceso estructurado, ¿sí? Porque a nosotros en ventas no solamente vendemos, también nos compran. Hay días que tocas la puerta con la sombrilla el día que llovió. Y eso es un proceso distinto, ¿sí? Pero se vale. Se Claro, vale. ¿Ya? mira que muy interesante lo que tú mezclas ahí, porque yo he visto muchos vendedores que prácticamente los desechan en organizaciones que han venido de procesos exitosos en otras y los atraen por eso, pero no encaja en la organización tal vez la cultura corporativa o el jefe o las metas que le ponen y simplemente lo sacan, vuelve y entra a otra organización y en esa organización continúa de una manera exitosa. Entonces es bien interesante también el proceso de cómo interviene el jefe de ventas ahí para entender, como tú dices, cuáles las habilidades que se deben potenciar de esa persona y por parte del vendedor también el awareness, o sea, el entendimiento de, oiga, a mí me hace falta esto y cómo debo tener un desarrollo de esta nueva habilidad o de esta habilidad que me falta. Libardo, voy a cerrar contigo la última pregunta y empezamos a trabajar los dos en el proceso de ventas consultivas. Tenemos una buena cantidad de tiempo aquí, cerca de unos 20 minutos. ¿Cómo es un modelo de ventas consultivas, Libardo? Sí, Cayo, como mencionaba Julio, las ventas consultivas es un término que se está acuñando, pero pues que en la práctica eh, es el día a día del vendedor. O sea, el, el- el- el tema de tener la información suficiente del medio donde se mueve tu cliente, de su competencia, de qué es lo que mueve más su negocio, eh, es cuando tú empiezas a, a tratar de aproximarse hacia el cliente para entender cuál es su problema más grande para desarrollarse dentro de su mercado. Pero, o sea, tú tienes que estar completamente preparado para, aunque sepan la respuesta, para que el cliente mismo sea el que te afirme cuál es su mayor necesidad en, pues, digamos, en el despliegue y si tu producto o servicio que tú estás representando puede solucionar ese inconveniente. A veces ocurren, eh, digamos que inconsistencias en el proceso consultivo
cuando el vendedor trata de impulsar demasiado su producto y el comprador siente que lo que está tratando es no de entender su problema, sino de acomodar un producto, una solución a, digamos, a, a que sea factible para el cliente. O sea, el proceso de ventas consultivo arranca desde la simple necesidad del cliente, entenderlo, dimensionarlo y no tratar de eh, subestimar a su cliente teniendo uno el conocimiento de lo que él necesita. Lo que tienes que tratar de hacer es que él vaya descubriendo dentro del proceso de venta que la real necesidad es el producto que tú estás tratando de vender. Pues me gustaría mucho que Julio complementara un poco el tema del proceso. Yo como mencioné al principio, yo soy un vendedor nato y soy el que me adapto muy fácilmente a los mercados y los procesos de venta siempre me han costado bastante porque siempre he tenido como prioridad a mi cliente eh, para entregar y desarrollar lo que él necesita para ser competitivo también en el mercado. Vale, Julio. Ya Noé, yo voy a arrancar con un tema que es un planteamiento que de hecho escuché recientemente, pero es viejo pues, al final. Y es que hay preguntas y el proceso de desarrollo, este tipo de temas que vos planteas, que yo lo voy a resumir en el vendedor debe ser humilde, así sepa, ¿sí? Porque lo más importante, nosotros podemos entender del producto, podemos tener información de mil cosas, porque la verdad es que cuando estás del lado del fabricante, pues tenés acceso a mucha información, ¿ya? Pero la verdad es que ellos entienden su negocio como ningún otro. Uh-huh. Y nosotros siempre tenemos que estar con una humildad y vocación de entender realmente dentro de su marco, dentro de su estrategia, de qué tamaño es el problema que él tiene o cómo está viendo el problema que tiene. Y me voy a volver un pasito atrás, Libardo, y es, miren, hay diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Y una cosa es lo que uno sabe que no sabe, es una cosa, ¿sí? Otro tema es lo que uno cree que sabe, ¿sí? Ahí tenemos un tema grande y es un gran reto para los vendedores. Pero hay otro tema gigante que es algo es lo que uno no sabe que no sabe, ¿sí? Y esas ventanas de oportunidad de esas tres preguntas enredadas que acabo de poner, ¿sí? Son tres dificultades distintas en el proceso de ventas, ¿sí? Porque cuando vos llegas al horizonte, lo que llamamos nosotros greenfield puro, es que es cuando vos le vas a hablar a un cliente de algo que él no sabe que no sabe. Eso es oro puro, ¿sí? Eso es en la curva de Gartner de nuevas tecnologías, le estás hablando de lo que está en la primera curva de inicio de nuevas tecnologías dentro del proceso, ¿sí? Y el pedazo más complejo desde el punto desde el tema de ventas es cuando un cliente tiene un concepto que no necesariamente es correcto, pero que él lo entiende como real, ¿sí? Y es cuando él cree que sabe, ¿ya? Y todo ese ejercicio, mira que desde ahí arranca la pregunta, arranca en el proceso de ventas, porque vos tenés que entender en qué situación está tu cliente. Y vuelvo al punto y refuerzo lo que decía Libardo, y es el primer elemento del proceso de ventas, y más cuando estás hablando de venta consultiva, se llama problema. La primera P. ¿Sí? Y es, vos tenés que entender cuál es el problema.
pero no como vos lo entendás cuando el cliente te dice las dos primeras palabras, que cuando yo era preventa, digamos que yo siento que he tenido la facilidad en el tiempo de juntar tecnología y problemas de negocio, ¿sí? Entonces, él como que iba hablando y vos ibas juntando cables, ¿sí? Ibas cableando la solución atrás y no lo dejabas ni terminar y le decías, ya sé qué necesitas, ¿sí? Los años y el tiempo te enseñan a escuchar completo, te enseñan a prestar atención de forma integral y al final llegar con él a navegar, entendiendo su problema, entendiendo dentro de su organización qué impacto tiene ese problema, cuánto vale ese problema para él. En esa pregunta, los grandes maestros están en la industria del petróleo, ¿sí? En el cuánto vale su problema, ¿sí? Y la otra es entendiendo qué pasa si no se resuelve el problema. Si vos tenés claridad de esas tres cosas, hay más preguntas y Iván se sabrá más, ¿sí? Pero al menos esas tres te dan una dimensión clara de dónde estás, ¿sí? Y esa es una de las 7 cosas que deberías entender claramente dentro del proceso de venta consultiva. Por lo menos en la metodología que yo adopté. ¿Listo? Luego voy a ir un punto, Libardo, si lo ves, y ahí nos fundamentamos, que también ya lo mencionaste, y es el tema de las personas y los roles. Las compañías no se compran entre ellas, ¿sí? Se compran las personas. Es tu credibilidad, es tu afinidad con el cliente, es la relación que construyes, es la confianza que transmites dentro del proceso, ¿sí? Y el entendimiento de esas personas, esos roles, como ya lo hemos hablado antes. Entonces, nos dicen, no, si es sponsor, si es recomendador, si es decisor. La verdad es que aquí lo más importante es entender la organización como un todo. Porque muchas veces nos enfocamos demasiado en los vicepresidentes o nos enfocamos demasiado en los directores. Algunos otros vendedores, cuando tienen un perfil más técnico, entonces se sienten mucho más cómodos conversando con los analistas y con los arquitectos, ¿sí? Pero todas las piezas dentro de una organización cumplen un rol, ¿sí? Y ese rol lo tenemos que entender. Tenemos que entender quién es el técnico que le habla al oído al decisor. Tenemos que entender quién es el decisor. Queremos entender quién puede jugar el rol de sponsor o el rol de patrocinador al interior, que es el que nos va a contar un poco más de información porque le interesaría que una solución robusta como la que tú tienes le hace sentido porque se siente identificado con la persona o con el producto. ¿Sí? Y eso es parte de la investigación y en eso los grandes vendedores que conozco son monstruos en este tema. ¿Sí? Son monstruos en el relacionamiento, son monstruos en entender los roles, en realmente desenmarañar quién es el poder detrás del trono, porque no necesariamente el cargo que tiene la persona es el rol que ejecuta dentro de la organización. Y eso lo detecta un vendedor con más o menos rapidez, dependiendo de su experiencia. ¿Sí? Y es fundamental para saber qué mensajes, para quién, entender realmente cuando hablas con cada uno de estos roles, el problema cambia, el impacto de negocio del problema también cambia y lo que vale el problema también cambia, ¿sí? Entonces, mira que no es la pregunta con uno, no es un contacto, ¿sí? Realmente es una matriz de cosas que están pasando y un entendimiento general del problema. No puedes irte a la casa tranquilo porque un contacto te dio el problema. Tenés que ir a cruzarlo con los demás para saber realmente si es un tema transversal o es un tema puntual. Porque claro, puede ser un problema del analista que le está dando problemas, pero realmente al señor financiero o al vicepresidente de tecnología no le importa. Por ende, no hay negocio. Mira, Julio, que es interesante. Vale. Sí, mira que es interesante lo que tú dices, porque yo lo estoy cruzando con algo que mencionó Libardo, que es, yo lo asocio más con la humildad, ¿sí?
no se puede llegar allá con la arrogancia de que yo conozco todo, que es parte de lo que tú mencionabas hace un momento. Yo tenía un problema muy complejo en Bangladesh, pero un problema terrible y pues básicamente por eso fui allá, supuestamente a arreglarlo. Pero, ¿qué sucede? Todo el mundo estaba enfocado en el CEO regional y en el CTO regional. Después que estuvimos allá, que las cosas se mejoraron un poco, entendí que había dos personas que eran las que le hablaban al oído a estos dos individuos. Y entonces ahí había una desconexión bien compleja porque era parecido a lo que mencionaba Libardo. Me decía, mira, es que aquí los ejecutivos vienen y ni siquiera me voltean a mirar a mí, ni siquiera hablan con el CTO o con el CIO. Ellos van a hablar con el CEO y no se reúnen con los demás. Y entonces ya uniendo todos los cables fue muy interesante porque me di cuenta que al final era un grupo como de 5 o 6 personas que prácticamente eran los advisors de estos dos personajes y ellos también valoraban mucho cómo contactaban a su equipo, o sea que no eran tan invisibles para todos. Y eso era complicado porque la relación estaba rota de arriba para abajo. Y me decía, no, mira, ojalá todo el mundo fuera como tú. Yo le decía, viejo, es muy complicado. Pero me gustaría que Libardo complementara la otra parte de la pregunta. ¿Qué otra visión tienes tú respecto a eso? Y tenemos 8 minutos para finalizar, para que tengan 4 minutos y 4 cada uno. Yo sé que el tema de las ventas consultivas es larguísimo, pero se nos acaba el tiempo. Y para finalizar, una pregunta. Don Julio. Okay, a mí me faltan 5, pero nada, las repasamos al final rápidamente, porque son otros elementos que estoy seguro que Libardo los ejecuta en su día a día, ¿sí? Pero que cuando vos tratas de llevar un equipo de ventas, tenés que entender en dónde están, ¿sí? Y el proceso de calificar un deal o calificar una oportunidad de negocio se vuelve muy importante y la verdad es que es mi Biblia desde el punto de vista de ejecución, ¿sí? Un vendedor que me dice, sí hay oportunidad, pero que no me puede responder cuál es el problema con detalle, cuánto vale el problema, ¿sí? Y qué pasa si no se resuelve el problema, pues la verdad es que no hay oportunidad, ¿sí? O puede que el problema exista, pero estamos hablando con la persona equivocada. ¿Sí? Entonces, ahí hay temas adicionales que tenemos que construir, pero vale, Libardo, al final por lo menos los nombramos para que los que nos están escuchando al menos lo tengan dentro del proceso. Y nada, yo creo que en Internet hay capacidades y hay firmas que están especializadas en entrenar equipos de tecnología para ventas, ¿sí? Y darles esta metodología a profundidad, con clínicas de ventas, con modelos. Hay compañías que solamente se dedican a la P de personas, ¿sí? A cómo leerlos, cómo interactuar mejor, cómo definir mejores canales de comunicación. Cada línea de estas tiene un nivel de especialización grande y hay capacidades y entrenamiento especializado para cada uno. Sí, adicional, Julio, pues me gustaría mencionar que no solamente los negocios salen de un problema, sino también de una oportunidad que tú como vendedor pudiste identificar dentro de la organización de tu cliente y que tu cliente no se ha dado cuenta de que tiene una oportunidad interesante tanto para reducir el costo o incrementar sus ingresos. Y yo creo que la mayor cualidad de un vendedor es tener tanta afinidad con su cliente que sea capaz de abrirle los ojos a oportunidades que él mismo no ha visto y que tu cliente como tal, dentro de su organización, se va a ver supremamente reflejado. O sea, con eso vas a lograr tener un cliente satisfecho para toda la vida. Ahora, también hay que mirar el estado de tu organización con determinados clientes. Hay momentos en que hay una relación muy tensa con un cliente por temas pasados, contratos incumplidos. Lo mejor que se puede hacer en esos escenarios perdón, no es averiguar cuál es el problema que tiene tu cliente porque ya sabes que tú eres el problema. Es buscar un tipo de solución
que lleve a un buen término la relación con tu cliente. Y el caso más complejo que yo siempre he manejado y he tenido es cuando la organización perdió a un cliente. Y como meta estratégica dentro de la organización tienes que volverte a ganar del cliente. Ese es uno de los retos más interesantes dentro del proceso de ventas y requiere de demasiado tacto, demasiada fortaleza mental para poderlo hacer. Y Y también una piel gruesa, Libardo, porque te van a dar mucho palo en el camino. Sí, hay que saberlo manejar y pues por experiencia propia te puedo decir que lo he hecho. Y el otro campo es que tú mencionaste es el Greenfield, que me parece también importante mencionarlo. Todos estos campos que estoy diciendo va al tema de la pregunta porque la venta consultiva varía dependiendo de todos estos casos. Cuando tú tienes un cliente potencial que le está pues no es un greenfield completo como tal, sino es una necesidad de hacer un breaking dentro de un cliente donde está tu competencia, pero realmente quieres entrar ahí también requiere un tema de habilidades interesante para poderlo desarrollar y hacer un break-in. A veces, pues no sé si en la organización de Julio pasa, no se valora el tipo de negocio dependiendo de su complejidad al vendedor. Porque no necesariamente el esfuerzo adicional que requiere todos estos tipos de escenarios, digamos, son recompensados naturalmente por la organización dentro de sus retribuciones hacia los vendedores en sus expectativas de crecimiento dentro de la empresa. Pero sí hay que lograr como director de ventas calificar el esfuerzo del vendedor para lograr una venta, ya sea de millones de dólares o sea de $10,000. Vale, muchísimas gracias, Libardo. ¿Cuál es tu visión, Julio? Y ya terminando, tienes 3 minutos y cerramos con la pregunta con una de las preguntas del público, porque no se nos acabó el tiempo y no alcanzamos. Dale. Yo me gustaría cerrar el tema con las otras 5 P's. La verdad es que desde el punto de vista de ejecución, el tema de proyecto se vuelve, si existe, es decir, si el problema está identificado dentro del cliente, ya tenés un avance y lo que implica es que existe un proyecto para resolverlo, ¿sí? Si no, parte de tu tarea es construirlo, que exista proyecto dentro del cliente. Luego viene una pregunta que es fácil, que se llama presupuesto, súper sencilla de conseguir la información. Y es no solamente que el presupuesto exista, sino cuánto es el presupuesto, para cuándo está disponible y qué se necesita, cuál es el proceso para que se libere. Eso tenemos que entenderlo. La prioridad del proyecto, vuelvo a una pregunta que tenía arriba y es, ¿qué pasa si no se realiza? Pero esa es la diferencia entre tratar de vender un bote cuando estás en el desierto o un bote cuando estás en medio de una inundación, ¿sí? El bote en el desierto casi que pagás porque te lo reciban, y el bote en la mitad de la inundación puede costar miles de dólares. Así sea un botecito de madera y con remos y punto, sin motor, ¿ya? Entonces, son modelos que hacen radical la diferencia en qué tan importante es la solución en un momento determinado. El plazo también se vuelve importante, porque no es solamente la fecha, sino también entender el por qué esa fecha es crítica, ¿sí? Y cuando vos combinás una necesidad o una oportunidad con una fecha, es lo que nosotros llamamos compelling event, ¿sí? Tenés un compelling. Compelling reason es solamente por qué hacer el negocio, o un compelling event es porque tenemos una fecha y una razón por la cual hacer el negocio. Y entender el proceso de decisión donde todo lo que acabamos de hablar
se confluye para saber cómo decide, quiénes deciden, a qué comités debe pasar y cuáles son todos los que están involucrados dentro del proceso. Entonces, mira que al final el proceso de cierre o el proceso de la venta es un proceso estructurado de información que algunos vendedores son muy hábiles y muchas veces lo ejecutan inclusive sin tener conciencia, pero saben que estas cosas las necesitan. Ahora, cuando les das una guía, el tema funciona mucho mejor. Y tengo como última referencia el tema de competencia, Cayo. Y es que no es que la competencia no sea importante. La competencia hay que entenderla, ¿ya? Pero los elementos más importantes que tenés están dentro de el vendedor como tal. Porque en la medida que él entienda su producto y entienda correctamente el problema, va a ser una mejor aproximación de valor para el cliente. Entre mejor entienda la estrategia de su cliente, entre mejor entienda conceptualmente cómo funciona y cómo decide, va a poder entregar una mejor solución. Va a poder ser, además de correcto técnicamente o funcionalmente, también va a poder ser políticamente correcto dentro de la ejecución. Y eso ayuda a cerrar brechas. La competencia no hay que descuidarla, la competencia hay que entenderla, ¿sí? Pero la competencia no puede ser el driver de tus decisiones. El driver de tus decisiones está dentro del valor de tu producto o del valor de tu negocio. Muchísimas gracias, Julio. Y miren, hay dos preguntas muy interesantes aquí para cerrar. La primera es de Gonzalo Hidalgo y las voy a dividir una para Julio y otra para Libardo. Voy a preguntarle a Libardo, ¿qué pesa más en el proceso de vender? ¿El conocimiento del producto o las habilidades de vender? Bueno, es realmente una muy buena pregunta porque si no tienes el conocimiento de tu producto, no sabes qué vas a vender. Yo siempre he tenido en la balanza esos dos puntos en los vendedores. Uno, la habilidad de vender y otra, el conocimiento. No solamente es el conocimiento de producto, como mencionó Julio, sino también el conocimiento del mercado y del ambiente donde se mueve tu cliente y el conocimiento de las personas que conforman tu cliente. Pero digamos que si me pusieras a elegir entre habilidad y conocimiento, siempre iría con el tema de habilidad porque el conocimiento de alguna manera puede hacerse llegar o complementar al vendedor que tiene habilidades. Sí, está en mute. Muchísimas gracias, Libardo. Sí, es muy interesante la respuesta que das y pues por supuesto, como decían hace un momento, no es descartar una persona, pero pues también hay que capacitarla para que adquiera esas habilidades de vendedor, ¿sí? Y la última pregunta es para Julio, es de Gerardo Suárez y nos preguntan, pero ¿hay estrategia o no existe estrategia de ventas? Esa es una pregunta interesante. Miren, la estrategia, en ventas hay un proceso, ¿sí? Las ventas tienen un proceso. La estrategia está asociada a la compañía en la que estás y al producto que estás vendiendo, ¿sí? Porque hay mecanismos de aproximación, estás enfocado en cierto target, tenés unas características específicas dentro del producto, ¿sí? Porque tiene una mayor afinidad con una industria o con otra. La verdad es que parte de la destreza en la definición de la estrategia dentro de la oportunidad está en entender tus fortalezas. Así que sí existe estrategia, pero la estrategia no es universal. No es que las ventas tengan una estrategia específica, las ventas tienen un proceso, ¿sí? La oportunidad como tal tiene una estrategia que hay que definirla basada en las características de la necesidad u oportunidad que tiene el cliente y en lo que vos tenés dentro de tu caja de herramientas para maximizar el efecto que puede generar en tu cliente. Esa sería mi respuesta para la pregunta de Gerardo. Muchísimas gracias, Julio. Sí,
Muchísimas gracias, Julio. Yo creo que ha sido muy interesante. Tuvimos muchas personas conectadas con muchas preguntas. Les voy a compartir en un rato el video completo y, por supuesto, el resumen que siempre les entregamos. Ha sido un año lleno de actividades. Tuvimos cerca de 14 foros, 50,000 personas hasta antes de este foro conectadas, con oportunidades de negocio, con networking, con oportunidades académicas, porque también estamos buscando que las personas que aún están en las universidades entiendan cómo es el mundo laboral. Un chico me decía, no, es que si yo salgo de X o Y universidad, yo voy a llegar a ser un CEO más rápidamente. Yo le decía, no, eso no depende de ese proceso, depende de la cultura corporativa, depende en qué empresa estás, depende de cómo es tu jefe y de cómo es el grupo que te está apoyando en ese proceso de crecimiento. Y por supuesto, depende también de la persona. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio, Libardo, por estar con nosotros y nos vemos el próximo año.